Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy exploraremos dos extremos del liderazgo sacerdotal: aquellos que vivieron su llamado con fe y obediencia, y aquellos que, atrapados por el poder y el orgullo, fallaron en su misión espiritual. A través de las vidas de Aarón, Esdras y los sumos sacerdotes Anás y Caifás, veremos el contraste entre los verdaderos sacerdotes y aquellos que solo ocupaban el título, sin cumplir con las responsabilidades que Dios les había confiado. Aarón, el primer sumo sacerdote, tuvo el honor de iniciar el sacerdocio en Israel, mediando entre Dios y su pueblo. Aunque enfrentó fallos humanos, como la creación del becerro de oro, Aarón se mantuvo fiel a su llamado, guiando al pueblo hacia la presencia de Dios en momentos cruciales. Esdras, por su parte, vivió siglos después, en una época donde el pueblo de Israel estaba en ruinas espirituales y físicas. Como sacerdote y escriba, dedicó su vida a restaurar la ley, el culto y el corazón del pueblo, recordándonos el poder del verdadero liderazgo espiritual basado en la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios. En el otro extremo están Anás y Caifás, sumos sacerdotes en la época de Jesús, quienes, en lugar de guiar al pueblo hacia la verdad, lo alejaron de ella. Motivados por el poder y el miedo a perder su posición, conspiraron contra el Mesías y se convirtieron en símbolos del liderazgo corrupto que rechaza el propósito de Dios. Estas historias nos muestran dos polos opuestos del sacerdocio: uno que construye y guía al pueblo hacia Dios, y otro que usa el título para su propio beneficio, llevando a la destrucción. Acompáñanos a reflexionar sobre el verdadero significado del liderazgo espiritual y las lecciones que estas vidas nos dejan. Imagina vivir cada día bajo la sombra de la esclavitud, en un lugar donde el sol quema sin piedad y el trabajo es incesante. Pero en medio de esta oscuridad hay una chispa de esperanza, un hombre cuyo valor y fe son inquebrantables. Aarón, el hermano de Moisés, fue más que un simple líder. Fue el portavoz de Dios en medio de la opresión, un faro de esperanza cuando todo parecía perdido. ¿Cómo fue posible que un hombre, que vivió bajo el yugo de la esclavitud, se convirtiera en el primer sumo sacerdote de Israel y en el portavoz de la liberación? Acompáñanos en esta fascinante historia llena de milagros, valentía y fe inquebrantable. En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto, había un hombre llamado Aarón, hijo de Amram y Jocabed, de la tribu de Leví. Aarón era hermano mayor de Moisés y Miriam. Mientras Moisés había sido criado en el palacio del faraón, Aarón había crecido entre los suyos, trabajando y sufriendo las penurias de la esclavitud. A diferencia de Moisés, que había huido al desierto, Aarón permaneció en Egipto, viviendo cada día bajo el yugo opresor del faraón. Aarón era conocido por su sabiduría y por su don de la palabra. Siempre buscaba dar ánimo a sus hermanos y hermanas, recordándoles las promesas que Dios había hecho a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Sabía que, a pesar de la oscuridad de la esclavitud, la luz de la esperanza nunca se apagaba, y se aferraba a la creencia de que Dios no había olvidado a su pueblo. Aarón también tenía una profunda conexión con su familia. En medio de la opresión, siempre encontraba un momento para estar con sus hijos y enseñarles acerca de la fidelidad de Dios. Contaba historias sobre cómo Dios había guiado a Abraham desde Ur, cómo Isaac había sido un milagro para sus padres, y cómo Jacob había visto la provisión de Dios en su vida. Era una manera de mantener viva la esperanza y fortalecer la fe de la siguiente generación. Miriam, su hermana, también jugaba un papel importante. Era una mujer valiente, llena de confianza en el Dios de Israel. Aarón admiraba la valentía de Miriam desde el momento en que ella había vigilado la cesta de Moisés en el río Nilo. Juntos, se animaban mutuamente y sostenían la esperanza de que algún día Dios intervendría de manera poderosa para liberar a su pueblo. Aarón se levantaba al amanecer para ayudar a su familia y a sus hermanos de tribu. Los veía trabajar hasta el agotamiento, fabricando ladrillos y construyendo monumentos para el faraón. Sus palabras de aliento eran un bálsamo para muchos. Resistid, hermanos. El Dios de nuestros padres nos liberará. Él no se ha olvidado de nosotros. En medio de la opresión, Aarón cumplía fielmente su rol como sacerdote entre el pueblo, incluso antes de ser formalmente designado como tal. Los ancianos le buscaban para pedir consejo, y su voz era respetada,
pues hablaba con sabiduría y compasión. Sin embargo, cada día era un recordatorio de su impotencia frente al poder del faraón y la desesperación creciente de su gente. Había días especialmente difíciles, cuando la carga del trabajo se volvía insoportable. El calor del sol, la escasez de alimento y el trato cruel de los capataces hacían que muchos perdieran la esperanza. En esos momentos, Aarón se acercaba a los más agotados y les recordaba las historias de sus antepasados. Les hablaba de cómo José, aun cuando había sido esclavo en Egipto, había llegado a ser el segundo al mando, gracias a la mano de Dios sobre él. Sus palabras eran un recordatorio de que Dios podía cambiar cualquier situación, sin importar cuán desesperanzadora pareciera. Dios habló a Moisés en el desierto desde la zarza ardiente, y le encomendó la misión de liberar a su pueblo de Egipto. Pero Moisés temía no ser elocuente, y dudaba de su capacidad para enfrentarse al faraón. Entonces, Dios le dijo: «Tu hermano Aarón será tu portavoz. Él hablará por ti al pueblo y al faraón». Aarón, sin saberlo, fue llamado a un encuentro divino. Una noche, mientras descansaba, sintió en su corazón un impulso, una voz silenciosa que le instaba a salir al desierto. No dudó, y con fe en su corazón, dejó las calles polvorientas de Egipto para encontrarse con Moisés en el monte de Dios, Horeb. Allí, Moisés le reveló el plan divino y las palabras que Dios le había dicho, que él había escuchado el clamor de su pueblo y que había llegado el momento de su liberación. El encuentro con Moisés fue emotivo. Después de tantos años separados, los hermanos se abrazaron y compartieron historias de lo que había sucedido en sus vidas desde la partida de Moisés al desierto. Aarón escuchó con asombro y reverencia cómo Dios se había manifestado a su hermano en la zarza ardiente y cómo le había encomendado la misión de liberar a Israel. Moisés también expresó sus temores e inseguridades, pero Aarón, con la misma fe firme que siempre había mostrado, le aseguró que juntos enfrentarían cualquier obstáculo. Aarón se convirtió en el portavoz de Dios y de Moisés. Fue a Egipto con su hermano, enfrentando al faraón con valentía. Fue él quien levantó la vara en varias ocasiones para mostrar los milagros que Dios hacía a través de ellos. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, las ranas inundaron la tierra y las plagas azotaron Egipto una tras otra. Cada palabra que Aarón pronunciaba era un recordatorio al faraón del poder y la autoridad de Dios, llamándolo a dejar ir al pueblo de Israel. En cada encuentro con el faraón, Aarón demostraba una valentía extraordinaria. Sabía que el faraón era un hombre cruel y que su corazón se endurecía más con cada plaga. Sin embargo, su fe en Dios no flaqueaba. Moisés y Aarón se enfrentaban a la corte del faraón, donde eran recibidos con desprecio y burlas. Cada vez que el faraón se negaba a dejar ir al pueblo, Aarón levantaba su vara y proclamaba el juicio de Dios, demostrando el poder divino sobre los dioses de Egipto. Durante las plagas, Aarón también tenía la tarea de alentar a los israelitas. Muchos dudaban y temían que las acciones de Moisés y Aarón solo empeoraran sus condiciones. En las noches, cuando las plagas parecían interminables, Aarón iba de tienda en tienda, recordándoles que Dios era fiel y que él cumpliría su promesa. Les decía que cada plaga era una señal de que Dios estaba actuando, de que él estaba luchando por ellos. Aarón sabía que, aunque el corazón del faraón se endurecía, el tiempo de la liberación estaba cerca. Llegó la 10ª y última plaga, la más devastadora, la muerte de los primogénitos de Egipto. Aarón, siguiendo las instrucciones de Dios, ayudó a preparar al pueblo para la primera Pascua. Los israelitas marcaron las puertas de sus casas con la sangre de un cordero, y así, el ángel de la muerte pasó de largo. Esa noche, The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana.
Carvana. El clamor en Egipto fue grande, y el faraón finalmente cedió, permitiendo que el pueblo de Israel se fuera libre. Aarón caminó junto a Moisés al frente del éxodo, liderando a cientos de miles de israelitas hacia la libertad. La promesa de Dios se había cumplido, y Aarón fue testigo de cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron para que el pueblo pasara en seco, mientras que los ejércitos egipcios fueron tragados por las olas. Fue un momento de gran gozo y alivio. Los cantos de victoria se elevaron, liderados por Miriam, quien danzó y cantó junto a las mujeres, alabando a Dios por su gran poder y liberación. Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote de Israel, designado por Dios para servir en el tabernáculo. Fue él quien presentó las ofrendas y sacrificios, llevando el pecado del pueblo ante Dios y mediando entre ellos y el Altísimo. Su papel era crucial, pues a través de sus actos se mantenía la conexión sagrada entre Israel y su Dios. A pesar de las debilidades que mostró en el camino, como en el caso del becerro de oro, Aarón fue perdonado y reafirmado en su papel, mostrando la misericordia de Dios. El camino en el desierto no fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo y de rebelión entre el pueblo. Aarón, como sumo sacerdote, tenía la tarea de interceder constantemente por Israel. Durante la construcción del tabernáculo, Aarón fue ungido y vestido con las vestiduras sacerdotales, que simbolizaban su papel de mediador entre Dios y el pueblo. Las vestiduras eran hermosas, con piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Cada vez que Aarón entraba al lugar santísimo, llevaba consigo el peso de todo el pueblo, intercediendo para que Dios los perdonara y los guiara. Hubo también momentos oscuros, como cuando el pueblo exigió un Dios visible, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. Aarón cedió a la presión y construyó el becerro de oro. Fue un momento de gran debilidad, y Aarón se dio cuenta de cuán fácil era desviarse del camino correcto. Sin embargo, tras la intercesión de Moisés y el arrepentimiento del pueblo, Aarón fue restaurado en su papel. Este evento marcó a Aarón profundamente, recordándole la importancia de permanecer fiel a Dios, sin importar las circunstancias. A lo largo de los años en el desierto, Aarón fue un testigo de cómo Dios proveyó para su pueblo: el maná que descendía cada mañana, el agua que brotó de la roca, y la nube que los guiaba durante el día, y el fuego que los iluminaba de noche. Aarón sabía que cada milagro era una muestra del amor y la fidelidad de Dios. Como sumo sacerdote, él mismo experimentaba la presencia de Dios de una manera íntima, y esta experiencia fortalecía su fe y su compromiso con el pueblo. La historia de Aarón nos enseña la importancia de la obediencia, la fe y la perseverancia. Aunque no fue perfecto, Dios usó sus habilidades y su disposición para cumplir un propósito mayor. Aarón no era el líder principal, pero su apoyo, su voz y su fe ayudaron a liberar a un pueblo de la esclavitud. Nos recuerda que a veces nuestro papel no es el de protagonista, sino el de ser fieles colaboradores en los planes de Dios, y que, incluso en nuestros errores, hay lugar para la redención y el perdón. Aarón también nos muestra cómo Dios puede usar a aquellos que parecen menos calificados. Aunque tuvo momentos de debilidad, su corazón siempre volvió a Dios. Su historia es un recordatorio de que Dios busca corazones dispuestos, y que incluso cuando fallamos, su misericordia está presente para restaurarnos y darnos un nuevo comienzo. La fe de Aarón, su disposición para obedecer y su capacidad de aprender de sus errores son un ejemplo poderoso de cómo Dios obra en la vida de aquellos que se entregan a su voluntad. Érase una vez un hombre llamado Esdras, un sacerdote y escriba descendiente de Aarón, que vivía en el exilio en Babilonia. Esdras era conocido por su profundo conocimiento de la ley de Moisés, pero más allá de su erudición, era un hombre dedicado con todo su corazón a cumplir y enseñar los mandatos de Dios. Su vida giraba en torno a la devoción, el estudio y la práctica de la ley, un compromiso que lo distinguía entre su pueblo. En ese tiempo, Israel estaba disperso y desorientado después de años de exilio. Jerusalén había sido destruida, y aunque algunos habían comenzado a regresar a la tierra prometida, necesitaban guía y liderazgo espiritual para reconstruir su identidad y fidelidad a Dios. Viendo esta necesidad, Esdras decidió que su misión sería regresar a Jerusalén para restaurar la enseñanza de la ley y revivir el espíritu de obediencia en su pueblo. Un día, el rey Artajerjes de Persia le concedió a Esdras el permiso que tanto anhelaba, el de regresar a su tierra junto a un grupo de israelitas. Así,
Con su fe y su propósito firme, Esdras se dispuso a emprender un viaje que marcaría el inicio de una nueva etapa de esperanza y restauración para Israel. Hasta que un día, el rey Artajerjes hizo algo sorprendente. No solo permitió que Esdras regresara a Jerusalén, sino que le otorgó una carta especial que le concedía autoridad oficial para enseñar y aplicar la ley de Dios en la región de Judá. En esta carta, el rey instruyó a las autoridades locales a proveer a Esdras con todo lo necesario para su misión, y le dio la libertad de nombrar jueces y líderes que gobernaran conforme a la ley de Moisés. Este acto de Artajerjes fue un momento crucial para Esdras. Con el respaldo político y los recursos necesarios, Esdras ahora tenía el poder y la influencia para llevar a cabo una verdadera reforma espiritual en Jerusalén. No era solo un regreso, era la oportunidad para reconstruir la vida espiritual del pueblo y restaurar su relación con Dios. Armado con esta autoridad y lleno de determinación, Esdras comenzó a prepararse para el viaje, consciente de que su misión tenía el potencial de transformar la vida de Israel y devolverles el rumbo perdido. Y por eso, antes de partir hacia Jerusalén, Esdras proclamó un ayuno entre todos los que lo acompañaban. Sabía que el viaje era peligroso, y aunque el rey había ofrecido ayuda militar para protegerlos en el camino, Esdras rechazó esa oferta, prefiriendo mostrar una fe inquebrantable en la protección de Dios. Convocó a todos a buscar la dirección y el cuidado del Señor, confesando públicamente su total dependencia en su provisión. A lo largo de su travesía, Dios protegió a Esdras y a quienes viajaban con él, preservándolos de cualquier amenaza. Tras una larga y difícil jornada, finalmente llegaron a Jerusalén sanos y salvos. Este acto de fe no solo fortaleció la confianza de Esdras en Dios, sino que inspiró a todo el grupo, reafirmando su compromiso de depender completamente del Señor en cada paso de su misión. Su llegada a Jerusalén, sin incidentes y bajo la protección divina, fue una señal para todos de que Dios estaba con ellos en esta tarea de restauración espiritual. Hasta que finalmente, después de llegar a Jerusalén, Esdras se enfrentó a una dolorosa realidad. El pueblo de Israel, incluidos muchos sacerdotes y levitas, había caído en prácticas prohibidas al casarse con mujeres extranjeras, lo que los llevaba a adoptar costumbres y adoraciones paganas. Esta situación comprometía la identidad espiritual de Israel y ponía en riesgo su fidelidad a Dios. Al enterarse, Esdras quedó profundamente afectado. En un acto de dolor y arrepentimiento, rasgó sus vestiduras, se arrancó el cabello y la barba, y se postró en oración pública, confesando los pecados del pueblo ante Dios. Su lamento y angustia fueron tan intensos que atrajeron la atención de otros israelitas, quienes comenzaron a reunirse a su alrededor, conscientes de la gravedad de sus acciones. Este fue el momento más tenso de la misión de Esdras, pues debía confrontar no solo la desobediencia del pueblo, sino también su desvío espiritual. Su oración fue un clamor sincero de intercesión y arrepentimiento, un llamado al pueblo para que volviera a comprometerse con los mandatos de Dios y restaurara su relación con él. Y desde ese día, la intercesión y el llamado al arrepentimiento de Esdras lograron impactar el corazón del pueblo. En una asamblea solemne bajo la lluvia, Esdras y los líderes de Israel guiaron al pueblo en una confesión pública, reconociendo cómo sus matrimonios con mujeres extranjeras los habían llevado a adoptar prácticas paganas, desviándose de la ley de Dios. Este acto de arrepentimiento, aunque doloroso y emotivo, fue un paso esencial para restaurar la identidad espiritual de Israel. Esdras había llegado no solo para enseñar la ley, sino para inspirar al pueblo a vivir conforme a ella. Esta asamblea marcó un punto de inflexión en el que los israelitas mostraron su compromiso radical con la voluntad de Dios, dispuestos a hacer sacrificios personales para obedecer y purificar su relación con Él. La difícil decisión de separar a sus familias era un reflejo del profundo deseo del pueblo de volver a la obediencia y honrar el pacto con su Dios. Este renacimiento espiritual no solo afectó la vida de cada individuo presente, sino que también aseguró que las futuras generaciones de Israel tuvieran un fundamento firme en la ley y la identidad como pueblo escogido. La misión de Esdras transformó Jerusalén, reafirmando a Israel como una nación dedicada a la justicia y a la adoración del único Dios verdadero. Así, su liderazgo y valentía no solo renovaron la fe de su generación, sino que dejaron un legado duradero de devoción y fidelidad a Dios. La historia de Esdras es un testimonio de cómo el estudio, la devoción
y la obediencia a la palabra de Dios pueden transformar tanto una vida como una nación entera. Esdras fue un hombre que dedicó su vida al conocimiento y la práctica de la ley, y esta fidelidad lo preparó para liderar al pueblo en uno de los momentos más desafiantes de su historia. Su profundo compromiso con Dios lo impulsó a abandonar la comodidad de su vida en Babilonia y asumir el difícil llamado de restaurar la identidad espiritual de Israel en Jerusalén, una tierra que aún sufría las heridas del exilio. Esdras nos enseña que el liderazgo espiritual no solo se trata de conocimiento, sino de una vida íntegra y de una confianza genuina en el poder de Dios. Su decisión de proclamar un ayuno y rechazar la escolta militar del rey antes de emprender el viaje a Jerusalén refleja su fe inquebrantable y su deseo de depender únicamente de la protección divina. Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy nos adentraremos en un episodio oscuro y sombrío de la historia bíblica, un relato que nos muestra las consecuencias de la traición y la injusticia. Exploraremos la vida y el trágico final de dos figuras claves en los eventos que llevaron a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Anás y Caifás. Estos sacerdotes, llenos de poder y prestigio, se encontraron en el centro de una decisión que cambió para siempre el curso de la humanidad. Aunque sus nombres quedaron grabados en la historia como los hombres que condenaron a Jesús, pocos conocen los detalles de su caída y el trágico final que les aguardaba. Este es un relato que nos recuerda el peso de nuestras decisiones y cómo el juicio divino, tarde o temprano, llega a aquellos que actúan en contra del propósito de Dios. Acompáñenme a descubrir cómo los hombres que una vez ostentaron tanto poder cayeron en la desgracia y el olvido, pagando un alto precio por su participación en la muerte del Salvador. Comencemos. Anás y Caifás. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Los sumos sacerdotes de Jerusalén se destacaron como figuras dominantes en un período de extrema agitación y desafío para Israel, en un tiempo en que el pueblo buscaba en sus líderes religiosos un ejemplo de integridad, devoción y conexión con Dios. El sacerdocio se había desviado de su propósito original, transformándose en un centro de poder corrupto y ambicioso. Bajo el liderazgo de Anás y Caifás, lo que debería haber sido un bastión de santidad se convirtió en un engranaje más en la maquinaria política de la época, donde las ambiciones personales y la búsqueda del control prevalecían sobre el verdadero servicio a Dios. Anás, un hombre de mente aguda y maquinaciones complejas, encarnaba el arquetipo del líder religioso que había perdido su camino. A pesar de haber sido destituido oficialmente de su cargo por las autoridades romanas, su poder no disminuyó. De hecho, continuó ejerciendo una influencia considerable en los asuntos religiosos y políticos de Jerusalén, operando tras bambalinas como un maestro titiritero. Este poder no era accidental ni producto de la casualidad. Era el resultado de una cuidadosa y deliberada construcción de una red de alianzas familiares estratégicas. Anás no solo confió en su experiencia y su conocimiento de las leyes y tradiciones judías, sino que también se aseguró de que su legado de control permaneciera intacto a través de su familia. La influencia de Anás se extendió a través de sus hijos y su yerno, Caifás, quienes ocuparon en diferentes momentos el cargo de sumo sacerdote. Esta sucesión no fue un accidente del destino, sino una jugada maestra de Anás para mantener el control sobre el templo y las decisiones cruciales del Sanedrín, el Consejo Supremo que gobernaba sobre los asuntos religiosos y judiciales de la nación. La familia de Anás se convirtió en una dinastía de poder religioso, donde el título de sumo sacerdote era tanto una herramienta de influencia política como una posición sagrada. Caifás, el yerno de Anás, emergió como una de las figuras más influyentes y estratégicamente posicionadas en la compleja red de poder que definía la vida religiosa y política de Jerusalén
en los tiempos de Jesús. Aunque su ascenso al cargo de sumo sacerdote parecía natural dentro de la dinastía que Anás había creado, Caifás no se limitó a ser simplemente un ejecutor de las órdenes de su suegro. Si bien es cierto que en muchos aspectos era un instrumento de la voluntad de Anás, Caifás poseía una astucia y un instinto político que lo diferenciaban y que le permitieron consolidar y expandir el poder que había heredado. Caifás entendía que su autoridad como sumo sacerdote no solo dependía de su conocimiento de las leyes religiosas y de su capacidad para administrar los asuntos del templo, sino también de su habilidad para navegar las traicioneras aguas de la política romana. En un momento donde la presencia romana en Judea era tanto una amenaza como una realidad ineludible, Caifás se convirtió en un maestro del equilibrio político. Sabía que su supervivencia y la de su familia dependían de mantener una relación delicada pero mutuamente beneficiosa con los romanos. Los gobernadores romanos, que eran prácticos por naturaleza, valoraban la estabilidad por encima de todo. En Caifás encontraron un aliado confiable que podía mantener el orden entre los judíos, administrar las tensiones internas y asegurar que el templo, un centro neurálgico de la vida judía, continuara funcionando sin sobresaltos. Para los romanos, Caifás era el tipo de líder que podían apoyar, alguien que comprendía el juego del poder y que estaba dispuesto a hacer concesiones cuando era necesario para evitar conflictos mayores. Caifás, por su parte, supo aprovechar esta relación para asegurar su posición. Entendía que cualquier desafío abierto a la autoridad romana sería desastroso, tanto para él como para su familia, y que la clave para preservar su poder era una política de cooperación calculada con los ocupantes. Esta cooperación, sin embargo, no significaba una sumisión total. Caifás tenía que mantener el delicado equilibrio entre cumplir con las expectativas romanas y mantener su legitimidad ante el pueblo judío, que veía con desconfianza cualquier alianza con los gentiles. En este sentido, Caifás fue un político consumado. Su habilidad para mediar entre las demandas del Imperio Romano y las expectativas del pueblo judío le permitió consolidar un poder que, aunque parecía frágil, era en realidad sumamente robusto. Esto se evidenció de manera dramática en su manejo del caso de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús comenzó a ganar popularidad, Caifás percibió un doble peligro. Por un lado, el desafío a su autoridad, y por otro, la posibilidad de que el movimiento de Jesús provocara una reacción violenta por parte de los romanos, quienes no tolerarían ningún tipo de insurrección. Fue en este contexto que Caifás mostró su verdadera astucia. Comprendió que Jesús, con su mensaje radical y su creciente número de seguidores, representaba una amenaza no solo para la estabilidad religiosa, sino también para el frágil equilibrio político que Caifás había trabajado tanto para mantener. La famosa frase que se le atribuye, «Conviene que un hombre muera por el pueblo», no solo refleja su disposición a sacrificar a Jesús para preservar el orden, sino que también revela su comprensión de la política del poder en su forma más cruda. Para Caifás, la eliminación de Jesús no era solo una cuestión de proteger su propio estatus, sino también de prevenir un conflicto que podría haber desestabilizado toda la región. Este pragmatismo político, aunque efectivo a corto plazo, estaba cimentado en una profunda moralidad distorsionada. Caifás, en su intento por mantener el control y evitar el caos, terminó participando en el mayor acto de injusticia de la historia: la condena de un hombre inocente que, en última instancia, era el Hijo de Dios. La ironía trágica es que al buscar preservar el orden, Caifás desencadenó un evento que transformaría el mundo para siempre, pero no de la manera que él esperaba. La intervención de Anás y Caifás en la condena y muerte de Jesús es uno de los episodios más sombríos y significativos de la historia bíblica, revelando no solo la complejidad del poder religioso y político de la época, sino también las profundas consecuencias de la ambición humana cuando se antepone al propósito divino. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, Anás y Caifás lo veían con creciente inquietud. Jesús no solo estaba ganando una gran cantidad de seguidores, sino que también desafiaba abiertamente las enseñanzas y la autoridad de los líderes religiosos. Sus sermones, llenos de poder y autoridad, resonaban profundamente entre el pueblo, y su capacidad para realizar milagros
lo marcaba como alguien especial, diferente a cualquier otro maestro o profeta. Sin embargo, fue su purificación del templo lo que encendió el odio y el temor de los sumos sacerdotes. Al volcar las mesas de los cambistas y expulsar a los vendedores, Jesús atacó directamente el sistema que Anás y Caifás habían construido, un sistema que no solo garantizaba su poder religioso, sino también sus beneficios económicos. Ante esta amenaza, Anás y Caifás comenzaron a tramar en secreto la forma de detener a Jesús. Sabían que cualquier movimiento en su contra debía ser calculado cuidadosamente. Jesús era popular entre la gente, y un ataque abierto podría desatar una revuelta. Además, las leyes romanas, bajo las cuales operaban, limitaban su capacidad para actuar con impunidad. Fue entonces cuando decidieron recurrir a la traición. La oportunidad llegó con Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, quien, motivado por razones que aún hoy se debaten, accedió a entregar a su maestro a cambio de 30 piezas de plata. Con esta traición en marcha, Anás y Caifás pudieron orquestar la captura de Jesús de manera rápida y discreta. Lo arrestaron en el jardín de Getsemaní, lejos de las multitudes que solían seguirlo, en la oscuridad de la noche, cuando la ciudad estaba en calma. Jesús fue llevado primero ante Anás, quien, a pesar de no ser el sumo sacerdote en funciones, seguía siendo una figura de poder indiscutible. En esta audiencia preliminar, Anás interrogó a Jesús, buscando cualquier razón que justificara una acusación formal. Sin embargo, Jesús permaneció en silencio ante la mayoría de las preguntas, y cuando habló, lo hizo con una calma que desconcertó a su interrogador. No logrando encontrar suficiente motivo para condenarlo, Anás envió a Jesús ante Caifás y el Sanedrín, el Consejo Supremo de Ancianos Judíos. Caifás, como sumo sacerdote, presidió el juicio ante el Sanedrín. Este juicio, sin embargo, fue una parodia de justicia desde el principio. Se celebró en la noche, una violación directa de la ley judía que prohibía juicios nocturnos en casos de pena capital. Los testigos fueron convocados apresuradamente y sus testimonios fueron confusos y contradictorios. A pesar de estos fallos, Caifás estaba decidido a condenar a Jesús. Finalmente, le hizo una pregunta directa. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús respondió afirmativamente, declarando que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Con esta declaración, Caifás rasgó sus vestiduras en un acto simbólico de indignación, declarando que Jesús había blasfemado, un delito que, según la ley, merecía la muerte. Sin embargo, había un problema. Aunque el Sanedrín podía condenar a Jesús por blasfemia según la ley judía, no tenía la autoridad para ejecutar la pena de muerte bajo la ocupación romana. Anás y Caifás sabían que, para lograr su objetivo, debían convencer al gobernador romano, Poncio Pilato, de que Jesús representaba una amenaza no solo religiosa, sino también política. Al amanecer, llevaron a Jesús ante Pilato, presentando un nuevo conjunto de acusaciones. En lugar de blasfemia, lo acusaron de proclamarse rey de los judíos, una afirmación que bajo la ley romana podría interpretarse como un acto de traición contra el emperador. Pilato, al principio, estaba renuente. No veía en Jesús una amenaza real y, según los evangelios, estaba convencido de su inocencia. Pero Anás y Caifás, con la multitud que habían convocado a su favor, presionaron al gobernador, insinuando que cualquier acto de clemencia hacia Jesús podría interpretarse como un acto de deslealtad hacia Roma. Pilato, temeroso de una revuelta y preocupado por su posición, cedió finalmente a las presiones. Intentó liberar a Jesús ofreciendo al pueblo la opción de indultarlo o liberar a Barrabás, un conocido criminal. Pero bajo la influencia de los sumos sacerdotes, la multitud clamó por la crucifixión de Jesús y la liberación de Barrabás. Con esta decisión, el destino de Jesús quedó sellado. Anás y Caifás habían logrado lo que se habían propuesto: la eliminación de la amenaza que Jesús representaba para su poder y autoridad. Pero su victoria fue momentánea y cargada de ironía. En su esfuerzo por preservar su control,
no se dieron cuenta de que estaban cumpliendo un plan mucho más grande, uno que trascendía el poder terrenal y la política de la época. Jesús fue crucificado, pero en su muerte y resurrección se desató un movimiento que cambiaría el curso de la historia para siempre. La historia de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes que desempeñaron un papel crucial en la condena de Jesús, es profundamente trágica y llena de misterio, especialmente en lo que respecta a sus muertes. Aunque los evangelios y otros textos antiguos ofrecen poca información sobre su destino final, existen tradiciones y relatos, como los encontrados en el libro The Son of God de Archie D. Wood, que nos arrojan un poco de luz sobre el final sombrío de estos líderes religiosos. Anás, quien alguna vez fue el poderoso patriarca de una dinastía sacerdotal, vio cómo su influencia se desmoronaba después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Aunque no hay registros detallados en las Escrituras sobre su muerte, el capítulo 48 del libro The Son of God sugiere que su final fue marcado por la traición y la locura. Según este relato, Anás fue ahorcado con una cuerda fuerte por órdenes de su propio yerno, Caifás. Esta ejecución es especialmente significativa, ya que muestra cómo el poder que Anás había acumulado durante toda su vida se volvió en su contra. Caifás, viendo a Anás como un obstáculo, o tal vez temiendo por su propia posición, decidió eliminarlo de la manera más despiadada posible. La ejecución de Anás a manos de Caifás no solo es un acto de traición, sino también una señal del colapso total del orden que ambos habían intentado mantener a toda costa. El libro también menciona que Anás, antes de ser ejecutado, había comenzado a mostrar signos de locura. Se dice que, atormentado por la culpa y el remordimiento por haber condenado a muerte a Jesús, Anás empezó a golpearse la cabeza contra las paredes, en un intento desesperado por escapar de su propia mente. La idea de que había matado al Mesías, aquel que debía ser el Salvador de Israel, lo sumió en un abismo de desesperación del que nunca pudo salir. Esta locura, posiblemente alimentada por la presión de los eventos y su creciente aislamiento, lo llevó a un final indigno y desolador. Caifás, quien sucedió a Anás en el poder y desempeñó un papel fundamental en la condena de Jesús, también encontró un final terrible. Al igual que su suegro, Caifás fue destituido de su cargo poco después de la resurrección de Jesús, un signo de la inestabilidad que había comenzado a consumir el liderazgo religioso de Jerusalén. Sin embargo, su destino final fue mucho más violento. Durante la toma de Jerusalén por las fuerzas romanas, Caifás fue asesinado de manera brutal. El relato sugiere que fue arrastrado y asesinado de forma miserable, un final que contrasta fuertemente con el poder y la autoridad que una vez ostentó. Su muerte en la toma de Jerusalén es simbólica, ya que representa la destrucción del antiguo orden que Caifás y Anás habían personificado. La ciudad que ellos intentaron controlar, manipular y defender, finalmente cayó en manos de los mismos romanos con quienes habían colaborado, y Caifás pagó el precio con su vida. La miseria de su muerte, arrastrado y asesinado sin piedad, refleja el juicio divino sobre aquellos que, en su ambición, se opusieron a los propósitos de Dios. El hecho de que Caifás muriera durante la destrucción de Jerusalén, un evento que los cristianos interpretaron como un juicio de Dios sobre la nación por rechazar a Jesús, añade una capa adicional de significado a su trágico final. En 1990, mientras se construía una carretera en las afueras de Jerusalén, los arqueólogos descubrieron una cueva antigua que contenía varias tumbas. Entre ellas, se encontraba la tumba de la familia de Caifás, lo que proporcionó una conexión física con este oscuro capítulo de la historia. Los osarios encontrados en la tumba, algunos de los cuales llevaban inscripciones con el nombre de Caifás, confirmaron la identidad de los restos. Este descubrimiento arqueológico no solo arroja luz sobre la existencia histórica de Caifás, sino que también simboliza el final de una dinastía marcada por la traición y la injusticia. La tumba, oculta durante siglos en las faldas de Jerusalén, es un recordatorio de que, aunque el poder terrenal puede parecer invencible, finalmente es transitorio. La tumba, ahora un sitio de interés arqueológico, permanece como un testimonio silencioso de la caída de aquellos que intentaron desafiar los designios divinos.
La muerte de Anás y Caifás, como lo relata la tradición y algunos textos antiguos, es un relato de traición, locura y violencia. Ambos hombres, que una vez ejercieron un poder casi absoluto en Jerusalén, encontraron finales terribles y deshonrosos, marcados por la culpa y el juicio. El destino de Anás, colgado por su propio yerno y sumido en la locura, y el brutal asesinato de Caifás durante la toma de Jerusalén, subraya el juicio inevitable sobre aquellos que se oponen al plan de Dios. La tumba de la familia de Caifás, descubierta siglos después, sirve como un recordatorio permanente de la fragilidad del poder humano y la inevitabilidad del juicio divino. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio de Historias Sagradas. Hemos recorrido juntos un capítulo lleno de aprendizajes y enseñanzas que nos recuerda el impacto de nuestras decisiones y las inevitables consecuencias que trae el apartarse del camino de Dios. Si este relato te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, te animo a dejar un me gusta para apoyarnos. Nos encantaría conocer tus impresiones y pensamientos, así que no dudes en escribir en los comentarios, donde siempre leemos y valoramos cada opinión. Además, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Al hacerlo, estarás al tanto de todas nuestras futuras publicaciones, llenas de historias impactantes y profundas reflexiones bíblicas. No olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo episodio. Gracias por ser parte de Historias Sagradas. Nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.